Todos los domingos de 8 a 10 de la noche, Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. En los 99.5 de Imperial 2. La magia de la radio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer a través de la frecuencia que ya ustedes saben, los 99.5 en todo el sur de Lima y los 96.3 para las ciudades de Lamas y Tarapoto. Asimismo después en Misterio Infinito Perú, mi canal en YouTube. Un saludo de parte de Fernando Chapi Martínez, siempre aquí para ustedes, esperando por supuesto que cada programa les resulte más interesante que el anterior. Vamos a volver a un tema que hemos tratado en anteriores ocasiones, en meses pasados, pero que últimamente habíamos dejado un tanto de lado, un tanto dormidito, pero eso no quería decir que no volviésemos a él, ¿no? Que es la criptozoología, el estudio de aquellos seres que muchos afirman haber visto, algunos incluso interactuado más de cerca. No faltará el que incluso diga yo lo fotografié o yo lo tuve, de repente tuve alguna de las evidencias muy cerca a mí y todo eso, pero al final siguen dentro, digamos, de aquello que para la ciencia no existe, ¿no? En cuanto a animales. Y justamente para esto tenemos aquí a un invitado que ya ha estado también, como digo, en anteriores ocasiones. Él es Javier Resines desde España y vamos a hablar ahora dentro de todo este ámbito de la criptozoología, de que algunos dicen que hay evidencias de la supervivencia de seres, digamos, de pasadas eras geológicas, hasta de plesiosaurios y todos, otros hablan de aves desconocidas, pero ahora vamos a algo que inquietantemente se parece un tanto a nosotros, humanoides. Hablaremos quizá del Yeti, sobre todo de los almas. Eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues nada, encantado de otra vez de estar por aquí para hablar de estos asuntos tan inquietantes y tan interesantes al tiempo, ¿no? Y pues nada, pues para dispuesto a charlar un ratillo sobre todo este tema de la ominología y los homínidos reliquias y todo esto, ¿no? Que resulta de lo más interesante, desde luego, dentro del mundillo del fenómeno criptozoológico, sin duda. Así es, Javier. Bueno, primero que nada, hace ya no tan recientemente, pero igual en estos meses, has tenido a bien publicar un nuevo libro, El Círculo de Buscadores. Coméntanos un poquito sobre el particular, porque está siendo bastante bien recibido, ¿no? Por la opinión allá en España. Sí, bueno, estoy contento, ¿no? Con ello, pues es un ensayo sobre criptozoología con forma de novela, en el que, bueno, hay un hilo conductor de un personaje que al final de sus días cuenta sus aventuras pues por medio mundo en busca de críptidos, ¿no? De algunos de los animales más imposibles o más increíbles que hay. Pero todos los datos que se ofrecen son reales. Lo que pasa es que, bueno, pues he hecho esta especie de ensayo novelado, por así decirlo, ¿no? Para que fuera un poco más agradable o un poco más cercano para los lectores, sobre todo para aquellos que no están acostumbrados a leer sobre estos asuntos, ¿no? Pues lo pueden leer como una novela de aventuras sin más, ¿no? Pero repito, todos los datos que se ofrecen son reales y en él pues hay varios capítulos y cada uno está dedicado a una aventura, por así decirlo, con un críptido diferente. No están todos los vedettes de la criptozoología, sino que están aquellos que creo que de algún modo me interesan más por varias cosas, pues por algún motivo sentimental o también, sin duda, por esa posibilidad de existencia, ¿no? que existe, pero yo qué sé. En sus páginas pues se habla de Mokele, hablamos del mítico Mothman, se habla del Barmanu, bueno, pues un homínido, ¿no? Un homínido reliquia del norte de Pakistán. Hablamos de Nahuelito.
Así hasta 10 o 12 criaturas diferentes que, bueno, pues van dejando, ¿no?, su paso por nuestro planeta, y lo que hacemos es, pues, ¿no?, pues presentarlas al público que las desconozca y aportar nuevos datos, porque hay datos que nunca habían sido publicados. Hacemos publicidad así un poco subliminal. Ahí está el Círculo de Buscadores con Javier Resines. Aunque se ve al revés, así, pero sí. Entonces, pues bueno, pues en él lo que hacemos es eso, es aportamos además a una serie de datos, Mapinguari también, Tatsebom, que es un gusano, una especie de pequeño dragón de los Alpes suizos e italianos, ¿no? Bueno, pues aportamos nuevos datos que no habían sido publicados hasta ahora, ¿no?, pues sobre cada uno de estos seres extraños, ¿no? Y aparecen como personajes secundarios, que siempre es curioso. Esto es lo que yo llamaría pequeñas morcillas que meto yo ahí en medio, ¿no?, para que la gente las vaya descubriendo. Pues algunos personajes secundarios aparecen con nombre y apellido, son conocidos, ¿no?, en la historia de la criptozoología, y otros que a lo mejor no salen tan bien parados, se apunta, ¿no?, que entonces quien sea, no hace falta ser muy habilidoso para saber de quién estamos hablando, ¿no? Ahí están todos ellos, ¿no?, con sus partes buenas y sus partes malas. Así que, bueno, pues el libro parece que está gustando a la gente. De momento las críticas son todas positivas. Y bueno, pues es una alegría para mí que al menos, bueno, pues la gente se interese a lo mejor un poco más por este asunto. Personas que no habían conocido nada de estas historias, pues de repente sientan atracción por ellas y les apetezca investigar más, ¿no? Comprarse un libro, comprarse otro, buscar algo en internet, pues al final, pues eso, en la búsqueda, por eso es este círculo de buscadores, en la búsqueda es donde está el intento de conocimiento, y el conocimiento al final, ¿no? Y esa es la intención un poco, dar a conocer un poco este fenómeno y que la gente sienta interés por ello. Ayer mismo un amigo me hizo ilusión, ¿no? Ayer, porque me enviaba un vídeo que me dijo: Javi, he visto a alguien leyendo tu libro en el metro de Madrid, ¿no? Ahora mismo. Sí, y le hizo un vídeo, ¿no? Y me lo mandó, ¿no? Y era un señor leyendo el libro en el metro, ¿no? Y te hace mucha ilusión, ¿no? Lo colgué en las redes y apareció el lector, ¿no? Miguel Ángel Nájera, al que le doy de aquí, pues le mando de aquí un abrazo por hacer esta promoción del libro en el metro madrileño, ¿no? Y bueno, pues son esas pequeñas cosas que al final pues te hacen ilusión, ¿no? Pues bueno, pues que la gente lo lea y bueno, pues que intercambien opiniones en internet y tal, y que bueno, y que sobre todo eso, que tengan ese interés, ¿no? Ese interés por este fenómeno tan curioso. Sí, son esas pequeñas cosas que alimentan el alma, ¿no? Cuando te enteras que pues lo que estás haciendo está teniendo una recepción, e incluso pues ya, claro, una cosa es que te digan: oye, mira, me he enterado por ahí, o las cifras dicen que tu libro está siendo leído, descargado, porque sé que se puede comprar vía internet principalmente, ahí en España sí, de manera física también. Pero otra cosa muy distinta es casi, pues, es mucho más mágico, ¿no? Cuando puedes observar una imagen de una persona que además se pone en contacto contigo y te dice que tu libro, pues, está en físico en sus manos y que está siendo tan de su agrado que ni siquiera es que lo lee en casa cuando tiene tiempo, es que lo lleva consigo en sus viajes, ¿no? En sus viajes urbanos, en este caso. Qué bueno. Sí. Claro, además, hay pequeñas anécdotas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, unas niñas dos hermanas de 8 y 11 años más o menos, ¿no?, que decían, me comentaban un día por las redes si podían leer el libro, ¿no? Y porque a lo mejor eran pequeñas, pero gustaban estas cosas. Bueno, recuerdo que cuando hicimos la presentación, cuando estuve en la Feria del Libro de Madrid, se presentaron allí con su madre, ¿no? Y entonces yo les dije, bueno, que lo que opinaban, el libro puede ser leído por cualquier persona, no de cualquier edad, no es un libro de terror ni nada de eso, y que bueno, lo que decidieran sus padres, ¿no? La niña lo compraron, ¿no? Y me contaron sus ansias y sus anhelos por ser escritoras también, ¿no? Y me contaron un poco pues sus proyectos, sí, son dos niñas muy pequeñas, ¿no? Entonces, otro lector también que me decía que le había acompañado mucho el libro durante sus horas de diálisis.
que se encuentra enfermo y necesita ir a diálisis regularmente. Entonces, durante esas horas de diálisis le había acompañado y le había hecho pasar mejor tiempo. Bueno, pues mira, yo ya con eso me quedo más que a gusto, de sobra, ¿no? O sea, ya me parece un regalo de tanta gente, pues que te muestra su cariño, ¿no? De esa manera, ¿no? Diciéndote, bueno, pues que el libro le ha acompañado, ¿no? De alguna manera, o que le ha abierto un anhelo, un interés, ¿no? Bueno, pues eso para mí es el mayor de los éxitos, vamos, sin duda. Excelente, Javier. Entonces, ya sabemos, en todas las plataformas virtuales que se pueda conseguir, Círculo de Buscadores con Javier Resines. Más bien, antes de empezar con el tema que ya estábamos mencionando para hoy, que es el de los humanoides que muchos afirman haber visto, pero de los que, bueno, al final parece que son muy escurridizos porque hasta ahora no tenemos alguno, digamos, un video razonablemente pues claro o algo así. Bueno, algo que me interesaría que lo mencionaras así de una forma corta, porque no puedo dejar de hacer mención a ello, es que mientras estabas hablando de Círculo de Buscadores, nos contabas que ahí tratas, entre otros personajes de este mundo, de una especie como de dragoncito o algo así que vive en los Alpes. ¿Nos podrías hablar un poco de este curioso ser que zamora en esas tierras? Vale, se llama Dachshund en alemán. Mi alemán es muy malo, pero es escrito Tatzelwurm, que sería algo así como gusano con garras, sería la traducción al castellano. Pues se trata la descripción sería aproximadamente una especie de pequeño dragón, una especie de gusano de buen tamaño o una especie de ser agusanado con pequeñas garras. A veces se le describe con alas, con capacidad de salto o por lo menos de desplazarse por el aire, como de casi volar, muy agresivo, muy escurridizo también, y que curiosamente durante bastante tiempo formó parte de la fauna real de los Alpes alemanes, suizos, italianos, sobre todo, en esa zona. Y digo esto porque formó parte de la fauna real porque fue recogido su presencia de este Dachshund en algunos libros de caza y en algunos libros faunísticos del siglo XVII, XVIII e incluso XIX. Era tenido por una especie rara, poco vista, pero real, ¿no? Hubo algunos casos en los que, bueno, atacaba ganado y atacó a seres humanos, ¿no? Incluso hay algunos relatos, uno de Fuchs, un individuo llamado Fuchs a finales del siglo XIX en Suiza, que no fue muerto por uno de estos Dachshund, pero sí que murió a consecuencia de un infarto que le provocó, de un ataque al corazón que le provocó un ataque de uno de estas criaturas, ¿no? Durante todo el siglo, sobre todo, hay muchos casos recopilados, sobre todo en el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, en Suiza y algunas zonas alemanas, pero parece que se desplaza. El animal, de algún modo, se desplaza porque dejan de verse casi casos de este tipo en esa zona y se desplaza el interés a los Alpes italianos, donde sí que hasta los años 60, 70, sobre todo, se tienen muchas noticias de ellos y de avistamientos y de encuentros con lo que allí llaman, en la versión italiana es el basilisco, lo llaman basilisco, ¿no? En lugar del Dachshund. Hay una fotografía muy burda, que parece casi de mentira, hecha por un fotógrafo suizo llamado Balkin, que muestra a este gusano con patas, a esta especie de pequeño dragón alpino, con una forma muy grotesca, es una fotografía en blanco y negro, muy grotesca, como casi de un primer plano, ¿no? Que se ha querido tomar por falsa y que algunos investigadores han querido buscar su origen, entre ellos algún investigador del anómalo muy, muy conocido como Erik von Däniken, ¿no? Suizo además, y que se ha quedado siempre en el misterio esa fotografía porque se cree que es falsa por lo que representa, pero no se ha podido demostrar su falsedad, ¿no? En ningún caso. Se ha intentado buscar al autor, se ha perdido su pista, se ha vuelto a encontrar, se ha perdido su pista y permanece en el misterio de algún modo la existencia
actual de ese Dachshund en estos lugares, como ese pequeño dragón centroeuropeo, ¿no? Pequeño, con cuerpo rechoncho, ancho, agusanado, de cierta longitud, pues estamos hablando mejor de un par de metros, metro y medio, algo así, ¿no? Y realmente fiero, ¿no? Y terrible para con los animales, incluso con los hombres, ¿no? De los que se cuenta en su haber alguna muerte también. Uh-huh. Quizá no se trate, para tener pues extremidades, por lo que cuentan que se trata de garras y todo esto, quizá no se trataría en el supuesto de que exista de un gusano propiamente, sino de alguna especie de reptil, quién sabe si de estos que ya no existen, pero en el pasado sí, ¿no? Reptiles transicionales entre los lagartos y las serpientes, bueno, digamos una especie de eslabón entre estos y que pues se ha mantenido en esas zonas relativamente aisladas de lo demás, ¿no? Del resto de Europa. Bastante interesante, no había escuchado nunca de este, como le llaman, porque es más fácil de pronunciar en italiano, basilisco. Basilisco, pero sí. Pero sí, un día hacemos un artículo de ello, porque además hay unos relatos muy curiosos, no quiero destriparlo, ¿no? Hay unos relatos muy curiosos en Italia de caza del basilisco, ¿no? Incluso Heuvelmans, en su mítico libro de los años 50, tras la búsqueda de los animales indorados, no me acuerdo cómo se tradujo, ya habla del Dachshund, ¿no? En su momento, y lo recoge como, bueno, pues como un posible críptido, si no real, a lo mejor ya en los años 50, porque ya estaba como desapareciendo, pero que sí que había sido real en los siglos anteriores, ¿no? O parecía que había sido real, por lo menos su presencia, ¿no? Así que quizá podría tratarse inclusive de esas especies que muchos dicen, ¿no? Sí. Que permanecen o han permanecido poblaciones aisladas, pequeños relictos, pero que se nos han escapado de los seres humanos y han desaparecido antes de que se puedan catalogar. Y quizá algún día se encuentren sus restos, pero ya pasen no de críptidos a animales comprobados, sino directamente a la categoría de fósiles, ¿no? Lamentable, pero probablemente haya ocurrido eso con este dragoncillo o quién sabe qué tipo de ser, en caso, como digo, sea real. Ahora sí, entremos en materia con lo que estábamos hablando de un inicio, que se trata de esos humanoides, pero no humanoides, al menos que se sepa, de los que se asumen como venidos del espacio, aunque quién sabe, porque algunos ligan el fenómeno Sasquatch con el fenómeno OVNI, o el fenómeno Pie Grande con el fenómeno OVNI, pero eso quizá lo tratemos, es una cosa quizá un poquito más al margen. Pero digamos, por ejemplo, y esto es lo que yo te mencioné cuando te solicité hacer este programa, de uno de los críptidos que parecen simiescos o casi humanos, que han sido reportados, sobre todo en décadas anteriores también, en un punto muy conflictivo del globo, uno de los que ha tenido desgraciadamente mayor enfrentamiento entre pueblos hermanos por décadas, como es el Cáucaso. Y ahí en el Cáucaso, sobre todo en tiempos de la Unión Soviética, muchos hablaban de los almas. Imagínense ese nombre, almas, ¿no? Quizá, me imagino, en ruso, en checheno tendrá otro significado, pero en español significa lo que significa. Quizá nos podrías hablar al respecto, estimado Javier, por favor. Claro. A ver, dentro del mundo de la ominología, de los posibles humanoides, o como lo queramos llamar, que han existido o que tienen posibilidad de existir en nuestro planeta, el asunto de los almas, en concreto este grupo, por así decirlo, este tipo, esta especie, pues es una de las más interesantes, porque es de las que cuenta, bajo mi punto de vista, con una de las mayores posibilidades, ¿no? De existir, o de haber existido al menos, o de tener una base al menos real, ¿no? Como has comentado, nos vamos a trasladar a una zona muy conflictiva y muy concreta del planeta, que es la zona del Cáucaso, pues una zona fronteriza entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, con fronteras en Rusia, Turquía, Irán y algunas repúblicas soviéticas, Georgia, Azerbaiyán y no me acuerdo cuál más, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero es una zona siempre muy tensa, ¿no? Una zona muy montañosa en algunos lugares, muy poco poblada también, muy salvaje, muy inhóspita. Hay sucesiones de valles y montañas durante kilómetros en algunos de estos parajes, ¿no? Es decir, es una zona muy propicia para que se produzcan, por un lado,
para encontrar la existencia de animales extraños o no reconocidos oficialmente, ¿no? Debido a este aislamiento, ¿no? Por así decirlo, o cierto aislamiento con respecto a la humanidad. Y por otro lado también es una zona muy dada a la, ¿cómo decirlo? Bueno, pues a lo legendario, a lo misterioso, a lo místico, ¿no? Que se confunde de algún modo, pues confundiendo realidad y ficción también, ¿no? Vale. Dentro de esta zona existe un ser que en cada parte en concreta tiene un nombre diferente, pero que en genérico, dentro de los investigadores, pues se le llama almas, ¿no? O almasti, ¿no? Que serían pues un tipo de homínido, pues con las características, bueno, pues similares a un Sasquatch, a un Bigfoot, ¿no? Algo así. Una especie de homínido grande, fuerte, poderoso, peludo, adaptado a estas regiones inhóspitas, frías, heladas casi en algunos lugares, huidizo, que huye del contacto con los humanos, pero que desde siempre, diríamos, desde hace siglos, milenios incluso, ha estado presente en la vida de los pobladores de la zona. De algún modo u otro, tenemos testimonios, pues desde la Edad Media hasta ayer mismo, por así decirlo, de la persistencia de estos supuestos seres, ¿no? De estos seres en estas zonas, ¿no? Vistos, pues, vistos por pastores, vistos por agricultores, por gente del lugar, pero también vistos por científicos, por biólogos, por glaciólogos, por geólogos. Es decir, es una zona que sobre todo en la época de la ex Unión Soviética, era muy dada a todo tipo de expediciones de carácter científico, ¿no? Auspiciadas por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y otras instituciones, pues desde expediciones zoológicas, botánicas, geológicas, glaciológicas, en muchas de las ocasiones no iban en busca de, pero sí al contacto con los pueblos, con las aldeas, con los lugares por donde pasaban, recibían mucha información de la existencia de estos seres extraños, ¿no? Pues ya te digo que formaban parte más o menos hay diferencias luego locales y eso ahora lo vemos un poco, que formaban parte pues de su vida más o menos cotidiana. Con algunos de estos seres en algunas zonas tenían un trato, bueno, normalmente eran seres amables, pacíficos, ¿no? Entonces tenían un trato, bueno, pues de esta es tu zona, esta es la mía, ¿no? Un poco así, ¿no? O sea, no hay molestias por parte de ninguna. En otros lugares sí que había hostilidades, ¿no? Hacia estos almas. Y bueno, me gusta este tema también por otra cosa más que te voy a comentar. Es porque aquí estamos manejando unos documentos que no son los habituales que se manejan. Me explico. Estamos manejando para esta zona, abro un paréntesis en el paréntesis, muy rápido. También hablamos de almas o de almasti en Mongolia. Son dos zonas, tanto la caucásica como la del territorio mogol, que son culturalmente muy similares y que en este tema de los almas estamos hablando de lo que podrían ser el mismo tipo de población, aunque separados por miles de kilómetros, no tenemos las mismas referencias. Pero bueno, vuelvo a cerrar estos paréntesis y me voy a los anteriores. Digo que me gusta este asunto porque estamos manejando documentos que no se suelen manejar tan habitualmente, porque me refiero a documentos rusos, soviéticos en su momento, chinos, indios. Es decir, no estamos manejando los típicos documentos occidentales, británicos, norteamericanos, franceses, ¿no? Que a lo mejor son mucho más manidos, sino que estamos sobre todo manejando información aportada por exploradores o descubridores o científicos de estos países, sobre todo China y la Unión Soviética de su momento, que en un momento dado eran documentos poco accesibles, que era muy difícil de encontrar en su momento, ahora es un poquito más sencillo, pero que hay mucha literatura de ahí por descubrir y por estudiar. En primer lugar, porque la mayoría no está traducida al inglés, por ejemplo, que es el idioma que más pueden dominar los investigadores. Y por otro lado, pues por esa cerrazón aún de algún modo, ¿no?,
que sigue existiendo en algunas de las instituciones rusas, ¿no? En cuanto a desempolvar, pues, documentación de sus institutos o academias de los años, pues desde los años 30 a los años 70, fundamentalmente del siglo pasado, ¿no? Y en este sentido nos encontramos con casos, con datos muy interesantes y con investigadores que están a la altura o más que el resto de investigadores de Occidente sobre estos asuntos, pero que no son tan conocidos, ¿no? Entonces, en este sentido también es muy interesante hablar de los almas. Pero vamos, en resumen, estamos hablando en esta zona concreta, y también en Mongolia, pero en esta zona concreta del planeta, de la posibilidad de la existencia de un eslabón perdido, ahora veremos las hipótesis que se manejan, de un ser, de un homínido, de un primo de nuestra evolución, que podría vivir todavía en algunos lugares recónditos y poco accesibles de esta zona, y con los cuales el ser humano ha tenido y tiene contacto, ¿no? de diversas maneras. Hasta se habla del caso de Sana, por ejemplo, que sería una híbrido entre humano y alma. Lo que ocurre es que el caso de Zana, realmente, Zana, contamos un poquito su historia, si te parece, para los amigos que nos están escuchando y viendo. Zana es lo que se supone que podría ser, se ha vendido como lo que podría ser una especie de híbrido entre un simio y un humano, o un relicto neandertal, una mezcla genética entre un antepasado evolutivo del hombre y un humano moderno. Bueno, Zana realmente fue una hembra, una criatura, capturada ya por 1850 en el Cáucaso, en una zona montañosa entre Rusia y Georgia. Fue capturada, pues parece ser que ella vivía en una pequeña aldea, pues era un ser de gran estatura, cercano a los 2 metros, muy grande, muy voluminosa, muy fuerte, cubierta de un vello rojizo que era muy espeso, casi como el fieltro, decían, que era el vello que recubría su cuerpo. Se veía la piel, que esto es un dato muy importante, o sea, se veía la piel por debajo del vello, es decir, no era un animal, los animales no se aprecia la dermis, ¿no? Por lo menos fácilmente, ella sí, o sea, con esto no era un simio, un primate conocido al menos, ¿no? Tenía la piel grisácea oscura, tenía unas poderosas caderas, grandes glúteos, era muy fuerte, no hablaba, parece ser que era muy inocente, solamente era capaz de emitir algunos gruñidos, pues unas risas sin sentido y cosas así, pero poco más, ¿no? O sea, no es, hay quien dice que estábamos ante un caso de una persona con una deficiencia, ¿no? Aparte de física, unas características físicas curiosas, una deficiencia, ¿no? Mental. Pero bueno, a lo que voy. Este ser era conocido en la zona y fue posiblemente mandado a capturar por gente local, por algún noble de la zona que se había encaprichado con este fenómeno, ¿no? De la naturaleza. Vivió una vida de esclava. Fue capturada, vivió enjaulada, sometida a todo tipo de vejaciones, y fue vendida de noble en noble hasta que al final llegó a manos de un noble abjaso, con el que estuvo hasta el final de su vida, pero siempre como una esclava. Ella, bueno, pues aprendió a hacer algún tipo de, bueno, pues a transportar pesos, era capaz de llevar un saco de 50 kilos con una sola mano, era muy fuerte, era la que más rápido corría, la que nadaba más rápido, pero siempre estuvo, excepto los últimos años de su vida, siempre estuvo encadenada, nunca, no hasta que la domaron, por así decirlo, y la permitían salir un poquito por los alrededores. Ella siempre era muy temerosa y siempre tenía miedo de las burlas de la gente, la apaleaban, la tiraban piedras, bueno, un desastre. Y lo peor de todo fue que este noble, Genaba, Edey Genaba, pues la utilizaba de algún modo como juguete erótico con sus amigos y en sus fiestas, ¿no? En su palacio, en su casa. Entonces, organizaban una serie de juegos y daban como premio el premio de montar a Zana. Era, ¿no? Entonces, lo que hacían era la emborrachaban, porque era muy glotona, le gustaba beber, comer, todo, ¿no? La emborrachaban con vino
y, bueno, pues la violaban, se aprovechaban de ella, ¿no? Sexualmente. Entonces, con estas tretas, porque ella era muy poderosa y muy fuerte y no creo que nadie se atreviera a acercarse así con ningún ánimo de ningún tipo, era violada, claro. Llegó a tener al menos 6 hijos. Los 2 primeros murieron porque se lo dejaron a su cuidado y murió cuando ella, pues, con su inocencia y con su no saber o sus pocas entendederas, pues, los lavaba en los riachuelos helados de la zona y murieron. Los otros 4 se los apartaron y entonces sí que siguieron vivos, tuvieron una vida normal. Bueno, los 6 hijos de Zana posiblemente no eran ninguno del mismo padre. De los 4 que vivieron, todos tuvieron una vida normal, tenían unas características físicas, todos eran muy fuertes, grandes, poderosos, tal, pero ninguno tenía los rasgos simiescos que tenía la madre en sus facciones en la cara, esa frente huidiza, esas glándulas, perdón, esos orificios nasales abultados, no los tuvieron. Sí que tenían esas características negroides de la madre. Y alguno de ellos tenía muy mal carácter, ¿no? Era, pues según parece, era bastante salvaje de carácter, pero no de otras cosas. Uno de ellos incluso llegó a ser pianista, ¿no? Quiero decir, pues tenían vidas, otro granjero, pues tenían vidas más o menos normales. Todos ellos tuvieron descendencia, y es un poco lo que tú apuntas en cuanto a esta vertiente genética, ¿no? Tanto Zana, su pareja a aparearse eran humanos, tuvieron descendencia, todos ellos tuvieron descendencia, todos eran fértiles, quiero decir, genéticamente estábamos hablando de una especie fértil y emparejable con los humanos, ¿no? Bien, el asunto está en cuanto empezaron a hacer análisis genéticos de los restos que conservaban. Hicieron análisis genéticos de uno de los hijos de Cuit, del que encontraron su tumba, su cráneo, está a buen recaudo, y de al menos 6 de los descendientes, nietos, bisnietos de Zana. Incluso se cree que se encontró el esqueleto de Zana y del cual también obtuvieron ADN antiguo, pero eso está aún por ver. Pero bueno, de lo que pudieron conservar al final, se supone que los análisis de ADN mitocondrial que se hicieron a los restos tanto de su hijo como de los descendientes es que se trataban de ADN humano, 100% humano, ¿no? No había ningún antecedente, ningún gen antiguo neandertal o de otro tipo. Era genes 100%, ADN 100% humano, procedente de una tribu subsahariana de Sudán del Sur, que es una tribu de rasgos negroides, etíopes, que históricamente está documentado que fueron esclavizados y llevados en grande número hacia esta zona caucásica, que por aquella época estaba bajo el poder del Imperio Otomano. Y entonces este grupo, esta tribu, este grupo de afroabjasios, como los llaman, ¿no?, en genética, pues estuvo durante siglos realmente viviendo en la zona. Con lo cual, esto vendría a decir que Zana, a pesar de su aspecto simiesco y de su brutal complexión y contextura física, no sería sino un extraordinario ser humano en el sentido físico, ¿no? Pero no una especie de eslabón perdido o un relicto de otra época. Bueno, en realidad a mí me sorprende porque a veces lo que predomina en la red es todo lo contrario, ¿no? O sea, te cuentan la parte especulativa de la historia, más no te cuentan los resultados posteriores que confirman que se trata, pues, de un caso bastante triste en su desarrollo, pero al final se trataba de un ser tan humano como cualquiera de nosotros, sino que lo dejan como en la nebulosa, ¿no? Como que quizás fue la prueba
que nunca se llegó a esclarecer de una pequeña población, quizá neandertal, quizá de alguno de estos homos ya desaparecidos, que quizá ahora ya también está totalmente extinta, ¿no? Pero te lo dejan así un poquito como para dejarte ese saborcito de boca del misterio, ¿no? Pero tú ya has aclarado que pues no se trataba de eso. Sin embargo, sé que ibas a mencionar algo más y que está igual o más interesante. Claro, con este tema de Zana hay dos, hubo entre 2013 y 2015 una investigación que, bueno, resucitó un poco el interés por esta criatura, por este personaje, de Brian Sykes, el genetista de la Universidad de Oxford, conocido porque está metido en todos los berenjenales que tiene que ver con hipótesis genetistas, en este caso en la investigación de Zana. También la de algunas muestras de Yeti que él concluyó que se debían a una hibridación de osos en tiempo posterior y que luego pues no sabemos por qué llegaron a esa zona pero que no son Yetis. Y también está metido en todas las investigaciones raras y todas las pruebas de ADN extrañas sin resultados concretos de Missing 411 de Paulides, este señor, este investigador norteamericano que, bueno, pues quiere hacer ver que las desapariciones, el gran número de desapariciones de personas en parques naturales de Estados Unidos se debe pues a la acción de Bigfoots, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que los secuestran y los matan y eso. Sykes participó también en esta investigación aportando una serie de pruebas que no probaron nada al final y sobre todo de pruebas que estaban viciadas, ¿no? Por sus malos métodos de recolección y en definitiva de realización de las pruebas de ADN. Quiero decir, estamos hablando de este sujeto con el mayor de los cariños, que está metido en todo, que realmente no aporta nada, pero que, ya digo, entre 2013 y 2015 presentó un documento en el que decía algo por aquí apuntado. Decía, podría ser un Yeti, pero no decía nada más, ¿no? Y entonces él analizaba muestras de saliva también de los descendientes de Zana y de uno de los dientes del cráneo del hijo, extrajo ADN antiguo, fue uno de los primeros que lo hizo. Es que Sykes tuvo una época muy buena, fue un genetista muy avanzado a su época, hace 15 años o 20 años, y fue pionero en algunas de las cosas que hizo, pero luego no sé por qué se vendió al marketing y intentó, bueno, pues arruinó su carrera, ¿no? Como genetista, yo creo. Bueno, pues digamos él llegó que le ganó la emoción por la fama fácil y mal lograda, ¿no? Algo por así. El dólar, sí, más o menos. Claro, entonces él también llegó, por un lado, era una incoherencia su documento. Todo el mundo que lo ha leído no se lo puede creer. Al analizar las muestras, él no tenía más remedio que decir que el origen también era subsahariano, no caucásico, de las muestras que había analizado de los descendientes de Zana. Pero aún así, él creía que, a pesar de eso, podríamos estar ante, bueno, un caso extraño dentro de esta tribu o de esta especie de estos humanos subsaharianos que hubiera evolucionado de otra manera. Bueno, lo hacía, acababa de sacar un libro y bueno, pues lo hacía yo creo que sobre este asunto pues para seguir las ventas. Pero lo que sí que hay es una investigación seria, menos mal que hay científicos serios, por supuesto, ¿no? Todo esto, que es una investigación del año 2020. Que también, como ves, el asunto de Zana ha atraído el interés de no solo de criptozoólogos o de gente interesada en estos asuntos, sino de científicos, ¿no? de medio mundo, ¿no? Pues esta es una investigación que hizo Ashot Margarian. Margarian es un genetista también de la investigador de la Universidad de Copenhague. Y entonces él, analizando también las muestras de ADN mitocondrial, llegó a una conclusión en la cual él piensa que al ver que el ADN que tiene Zana y sus descendientes es 100% humano con estos orígenes africanos, él lo que encuentra es que la explicación es que Zana tenía una serie de dolencias, entre ellas la hipertricosis congénita, que es lo que se conoce como el síndrome del hombre lobo. Es decir, está exagerado vello corporal, la
habla, ese comportamiento extraño, ¿no? Posiblemente asociado a otras anomalías, ¿no? Pero su rasgo generalizado era esta hipertricosis, ¿no? Sería una especie de la mujer barbuda, por así decirlo, si estuviéramos hablando de un circo de Barnum, ¿no? de hace un siglo, ¿no? Con lo cual, es muy bonita la historia de Zana, es muy triste, como tú decías antes, tristísima, o sea, ahondando en ella es tristísima, o sea, dan ganas de saltar en el tiempo y ajusticiar a todos aquellos, ¿no? que la maltrataron. Pero no deja de ser una rareza de una especie, o sea, de un grupo de los Dinkas, el pueblo se llama Dinka, de los Dinkas establecidos en Sudán del Sur, que en un momento dado fueron esclavizados por el Imperio Otomano y utilizados como mano de obra esclava y llevados en masa a una zona del Cáucaso donde, pues eran tratados, eran marginados y eran maltratados y esclavizados. Y uno de estos representantes pues llegó a una zona donde no eran tan conocidos, en Abjasia, y bueno, pues fue la atracción, por así decirlo, para algunos de los nobles y para la gente de la época. Pero a mi entender, y sobre todo basándome, porque yo no he hecho ningún estudio genético de ella, claro, no tengo medios ni conocimientos, basándome en los estudios de otros, yo diría que Zana pues, es 100% humana y que no hay nada de extraordinario en su historia, nada más que bueno, pues su historia en sí mismo, ¿no? que es realmente extraordinaria. Así es. Pero esta lamentable historia no quita el hecho de que existan testimonios reales. No sé si hasta ahora hay quien dice, al igual que en el caso de este aparente dragoncillo en los Alpes, que también en el caso de los almas del Cáucaso, pues son más que nada testimonios de décadas pasadas y que ahora como que son ya un tanto más escasos, porque también hay que recordar que pues sobre todo a partir de los 90, de la disolución de la Unión Soviética, esa zona se volvió un polvorín. O sea, era un todos contra todos, Chechenia, Ingushetia, Rusia, Osetia, Abjasia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj, y paro de contar porque era una guerra fratricida terrible, que toda guerra es terrible, pero eso fue realmente aún peor de lo que cabe. Y quién sabe si en medio de ese fuego cruzado, dicen algunos, hayan desaparecido los últimos representantes de, quién sabe, una especie desconocida de homínido o otra cosa que quizá nunca llegaremos a saber, ¿no? Sin duda, de existir la situación geopolítica y de violencia generalizada que se vive en esa zona desde hace décadas no ayuda. Desde luego a la pervivencia de, evidentemente, un núcleo de una especie, un núcleo frágil en cuanto a su pervivencia por número y por su frágil y particular ecosistema si se ve destruido de alguna manera, ¿no? Es cierto lo que tú dices, que el boom, por así decirlo, de casos los tenemos en la zona pues desde finales, hay casos salpicados, pero desde finales del 19 pues hasta los años 60 más o menos del siglo pasado, 70 más o menos. Por lo menos son los casos, la mayoría de los casos y los más famosos. Investigadores actuales, hay un par de investigadores españoles actuales que están siguiendo muy de cerca la pista de los almas. Uno es Gustavo Sánchez, un zoólogo canario que ha escrito diversos libros sobre criptozoología, pero que está muy interesado en estos homínidos reliquios, sobre todo de Kirguistán, de la región de Kirguistán, que en 2017 escribimos, con los datos que me aportó, me dio permiso para escribir un informe en el blog, en Criptozoología en España, sobre sus investigaciones a raíz de un artículo que publicó en la revista Enigmas, en 2017, en el que él ha encuestado y ha tenido acceso a unos 60 casos históricos en Kirguistán y a otros 60 en la vecina República de Tayikistán. Pero sí que es cierto que la gran mayoría son casos que relatan la gente local
de haberlo oído en su familia, de sus padres. Esos son casos pues que a lo mejor estaríamos remontándonos, pues sí, posiblemente a finales de los años 70, 60, 80 a lo mejor del siglo pasado, ¿no? Salvo algún caso. En todo caso, testigos indirectos, no ninguno que lo haya observado de forma presencial, valga la redundancia. Muy pocos, muy pocos. Y luego el otro investigador es Carlos Font. Carlos Font es un historiador sevillano que ha escrito, él está muy interesado siempre en pues en la historia que va, pues bueno, pues entre el siglo XIV, siglo XIX más o menos, y tiene acceso a muchos archivos, a muchos datos, ¿no? de primera mano. Y hace poco, además, publicó también en el blog un relato sobre un caso, sobre los almas de Mongolia. Por eso te decía antes que también allí se les llama almas y morfológicamente, fisiológicamente son la misma especie, ¿no? Por así decirlo, en el que rescata un caso más o menos conocido de los años 40, del año 1942, en el que unos militares polacos evadidos de un gulag ruso durante la Segunda Guerra Mundial hacen un recorrido a pie para escapar de los perseguidores rusos, recorren miles de kilómetros por medio Asia hasta casi llegar a la India británica, ¿no? Y a su paso por Mongolia tienen un encuentro con dos almas, ¿no? Que descritos de esta manera también, ¿no? que comentamos, fuertes, robustos, agresivos en este caso, ¿no? O sea, la diferencia entre los almas caucásicos y los mogoles, agresivos, ¿no? Y que les impacta mucho. De esto hay un libro y hay un par de películas también que trata el caso de esta evasión, y en una de ellas, bueno, se roza un poco el asunto, ¿no? del encontronazo con este almas. Estos dos investigadores, casi a tiempo completo, están desenterrando uno a pie de campo, por así decirlo, o sea, a pie de terreno, y el otro en archivos antiguos, pues están desenterrando datos también de ellos. Carlos Font también ha visitado las repúblicas soviéticas hace poco, ha escrito tengo por aquí, ha escrito recientemente, este verano, para la revista Año Cero, tengo por aquí un artículo también sobre lo que llaman el Yeti ruso, ¿no? Son unas páginas, pues, una investigación que hizo él también a una de las, pues de las zonas más, el Bolshoi Tag, una cueva, ¿no? Donde se han descubierto cráneos muy extraños, ¿no? Pues a lo mejor que podrían ser de estos homínidos reliquias. Y él cuenta su expedición, ¿no? Su búsqueda de hace 2 o 3 años por esta zona del Cáucaso, buscando un poco de explicación, ¿no? En esta zona del Kirguistán y eso, ¿no? Bueno, quiero decir, el interés existe y se están rescatando documentos, pero sí que es cierto que podríamos decir que llevamos muchas décadas en las que no hemos avanzado nada con respecto al almas. Hace tiempo leí, y he vuelto a releer hace poco, un libro que es El Yeti, de Oded Chernine. Se ve como todo un clásico, la verdad, para los que lo estén viendo en imagen, así es. Sí. Es un libro del año 62. Ajá. Oded Chernine es una investigadora soviética que lo que hace en estas páginas pues es pues aglutinar un poco el conocimiento que había entonces sobre los homínidos reliquias, sobre estos humanos salvajes en todo el mundo, pero tiene una buena parte centrada en investigaciones hechas en la Unión Soviética y en China también, ¿no? Vale, digo, el libro es del año 62, porque lo pone aquí. Si pusiera 2012, me lo creería también. Es decir, estamos en el mismo punto que estaba Odette hace, a ver, las cuentas me salen mal, 60 años, exactamente, este libro tiene 60 años, ¿no? Estamos en el mismo punto. Ella extrae de ahí, porque de ahí he sacado algo que me ha hecho comprender
sobre el tema de los almas, ¿no? En 1958, para ya muy reciente el caso, hubo un caso muy curioso en el Pamir, en Asia Central, por parte de un encuentro de un doctor, el doctor Pronin, del Instituto Geográfico de la Universidad de Leningrado. Lo bueno de estas investigaciones, estos datos rusos soviéticos, es que suelen estar avalados por científicos que pertenecen a prestigiosas instituciones y academias. Es decir, no soy yo que paso por allí con mi vista urbanita y que creo que veo lo que veo, sino que, bueno, al menos parece que nos avala personas con cierta estudios, cultura y que están pues hechos a esto, ¿no? Bueno, en 1958 Pronin lidera una expedición a la zona, al Pamir, para estudiar un glaciar, el glaciar Fedchenko, y entonces durante una de estas fechas entrevé varios miembros de la expedición a un hombre de las nieves, ¿no? Por así decirlo, grueso, con los brazos largos, de aspecto simiesco, cubierto de pelo gris rojizo, que salía de una cueva, que le vieron andar como unos 200 metros y desaparecer detrás de un collado. Además le vieron a una cota, una altitud muy baja, a unos 500 metros, ¿no? Algo que no es habitual en los avistamientos de este tipo de homínidos. Bueno, ¿qué tiene de especial este avistamiento? Es uno de los cientos que se han dado en esa época. Bueno, pues a raíz de este avistamiento de Pronin, avalado por el Instituto Geográfico de la Universidad de Leningrado, quiero decir, al final había un empaque ahí, ¿no? Esto da lugar a dos expediciones. Dos expediciones, que se da una en el mismo año 58 y otra en el año 60. Una que va a desembocar en una línea investigadora que está de acuerdo con la posibilidad de la existencia de los almas, y la otra que la niega en absoluto. Quiero decir, este caso para mí es central en cuanto a la línea que luego se sigue por parte de los investigadores soviéticos, que son los que iniciaron la investigación sobre los almas, para decir sí o no ante estos. La expedición que se organizó en 1958, que es la que se dice la que dijo que es posible que existan, la conclusión final es que los almas se habla de los almas como de una leyenda, pero que es muy posible su existencia real, ¿no? Bien, pues esta fue fue organizada la expedición por el profesor Porsniev. Porsniev fue uno de los investigadores ominológicos más importantes de Rusia, muy, muy conocido años después porque escribió un libro junto con Bernd Hebelmans, el padre de la criptozoología, que era El hombre de Neandertal todavía vive, que además fue el libro que hizo que Jordi Magraner, el investigador español que buscó al Barmanú en Pakistán, dejara su maravilloso trabajo en el Museo Nacional Museo de Historia Natural de París y se fuera corriendo, por así decirlo, a Pakistán a buscar al Barmanú, ¿no? A raíz de leer este libro, ¿no? De Porsniev y de Hebelmans. Ya el título del libro nos da una pista. El hombre de Neandertal todavía vive, para saber cuál era su conclusión, ¿no? Pero bueno, esto lo escribió pues unos 14 años o 15 años después de la expedición. Bueno, pues la expedición, Porsniev era el doctor en ciencias naturales y era el jefe de un organismo con un nombre muy largo que era, lo leo, Comisión para el Estudio de la Cuestión del Abominable Hombre de las Nieves, de la Academia de Ciencias de la URSS. Quiero decir, ahí ya había una organización. Digamos que es un nombre que hasta ponerlo en acrónimo debe haber sido realmente un esfuerzo de recordar bastante complejo. Sí, en ruso, además en cirílico y todo el tema. Además, sí. Pues en ese informe, que es muy interesante, pues él recoge antecedentes del siglo XIII, de viajeros italianos, del siglo XV, de un prisionero alemán que fue hecho por unos canes mogoles, ¿no? En los cuales pues vieron a hombres de este tipo, que algunos estaban en guerra con los mogoles, otros no, otros que comían, rapiñaban, tenían caballos enanos también. Bueno, pues distintas tribus muy primitivas o que pudieran pues dar lugar a pensar que estábamos ante relictos neandertales o de algún otro tipo, ¿no? Incluso científicos mogoles como Hamsarano, que también se recoge en este informe que hacen de la expedición, ¿no? En el cual pues
Este Hamsarano durante 40 años reunió datos de caravanas y de monjes viajeros por toda la zona y llegó a una conclusión de que la región, fíjate ya, estábamos hablando de principios del siglo XX, primer tercio del siglo XX, la región donde se estaban viendo estos almas se iba reduciendo paulatinamente, ¿no? Por la presión de las caravanas y del hombre y del humano, ¿no? Por así decirlo. Bueno, estos concluyeron que por todos los datos que iban, o sea, estoy resumiendo hasta el 1 por 1000, todos los datos que aglutinaron decían que, bueno, pues eran hombres similares a los humanos, pues eso, cubiertos de un pelo rojo oscuro, que iban ligeramente inclinados hacia adelante, con las rodillas medio encorvadas, con una quijada poderosa, que no conocían el fuego, el uso del fuego, que parecían inofensivos, que no eran capaces de atacar en la mayoría de los casos, ¿no? Y en algunos casos incluso llegaron a ver alguna piel que en algún monasterio manejaban de este tipo de almas para que los utilizaban como alfombras rituales y bueno, lo típico, otra vez lo vuelvo a decir antes, se veía la piel era visible a través del pelo espeso, ¿no? Bueno, la conclusión que llegó esta expedición de Posniev sobre los almas es que esta posición erecta, las grandes glándulas mamarias que tenían las hembras que veían o que les habían reportado, por ejemplo, estas características físicas les hacían distintos de los monos y más cercanos a los humanos, pero otras características físicas como esta inclinación, los brazos colgantes, las rodillas encorvadas, les hacían más cercanos a los neandertales, ¿no? Con lo cual, bueno, pues abrían ahí la posibilidad de la existencia de pues, un reducto neandertal en estas zonas inhóspitas, ¿no? Lo dejaban ahí pues un poco como abierta la posibilidad y para que hubiera mayor unas investigaciones posteriores. El instituto fue cerrado al año siguiente, en 1859, con lo cual no hubo muchas posibilidades de hacer nada, pero, 1959, pero en 1960 se creó, a raíz de este caso del año 58 de Pronin, se creó una expedición con muchos más datos, reunión auspiciada por la Academia de Ciencias Soviética, también Alpamir, con los mejores escaladores soviéticos de la época, los mejores botánicos, los mejores zoólogos, los mejores arqueólogos, ¿no? Pues si encontraban algo que fuera interesante, y estaba dirigido por el profesor Stanislavski, ¿no? Otro hombre legendario dentro de la investigación soviética dedicada a los homínidos, por así decirlo, ¿no? Usaron muchos informes propios y también muchos informes chinos, porque, bueno, pues sobre todo para la zona mongola, debido a la frontera, ¿no? que existía entre ellos. Y entonces comentaban que había que tener en cuenta, tenían muchos informes en los que se hablaban de pueblos primitivos, tribus primitivas que no habían tenido casi contacto aún, ¿no? Con los más avanzados de soviéticos o chinos. Por ejemplo, hablaban que en la región de Xinjiang había seres de apariencia humana, ¿sí? Pero muy primitivos, en estado muy salvaje, con el vello muy pronunciado porque vivían a la intemperie, desnudos, de algún modo ese vello les protegía, ¿no? Dormían en agujeros que excavaban en el suelo, al raso, ¿no? Que comían carne cruda, no habían sido capaces aún de domesticar el fuego, sin ningún tipo de lenguaje, y que eran muy dóciles o muy fáciles en cuanto a capturarlos, ¿no? Porque a veces los capturaban para, bueno, pues para reírse de ellos o, bueno, por de diversión muchas veces, ¿no? Y era muy fácil capturarlos, decían, es una curiosidad, con trapos rojos, ¿no? Como si se tratara de un toro de Lidia, poco menos, ¿no? Era muy fácil capturarlos, eso les atraía mucho los trapos de color rojo. Bueno, ¿qué encontró la expedición? Bien, encontró algunas tribus de pequeñas de este tipo, con estas condiciones, ¿no? En las que evidentemente no eran neandertales, ni Gigantopithecus, ni nada parecido, eran humanos muy, muy, muy primitivos, en un estado muy primitivo. Encontró varias cuevas con
comentaban que unos 8.000 herramientas usadas por el hombre primitivo, catalogadas entre 7.000 y 10.000 años anteriores, con pinturas neolíticas y todo esto, porque en la zona habían vivido seres de este tipo, pero ya no. Pusieron puestos de observación, telescopios, prismáticos más poderosos de la época, utilizaron trampas, cebos con animales, ¿no?, para atraer a supuestos hombres salvajes, de todo lo que tenían. La expedición duró 9 meses, estuvieron 9 meses buscando, la expedición al final se dividió en 2 partes para abarcar más terreno durante 9 meses, y la conclusión es que no encontraron nada. No encontraron nada que dijera que los almas o un pueblo desgajado, una especie desgajada de la rama evolutiva, tal como la conocemos, existiera en la zona, ¿no? Así que a raíz de esta este caso, este avistamiento de Prony en 1958, surgieron esas 2 líneas investigadoras, científicas las 2, avaladas por institutos científicos, universidades, esas 2 líneas, ¿no?, absolutamente divergentes, que llegan a una en la que, bueno, pues decían que era posible y la otra que definitivamente no, y la confusión estaba en, pues eso, en que pueblos muy primitivos o sujetos, como el caso de Zana, con algún problema físico, incluso mental, ¿no?, habían dado lugar, pues bueno, a alimentar esas leyendas que desde centenares de años atrás vivían en la zona, ¿no?, del Cáucaso con respecto a estos almas. Sí, realmente yo creo que hay 2 cosas bien interesantes para recalcar. La primera es que por un tema, como todos sabemos, ideológico, de formación, inclusive académica y demás, los investigadores soviéticos son muy confiables, porque la mayoría de ellos como que no tenía pues ese trasfondo de repente de credulidad que podrían tener otros, de alimentar mucho el tema de las leyendas como algo propio de ellos, o incluso componentes religiosos, sino que ellos iban directo al grano, como se dice, ¿no? No estoy con esto queriendo decir que un científico tiene que ser ateo ni nada de eso, de hecho yo no lo soy, tampoco soy científico, pero bueno, sino que vamos a que al menos miraban las cosas un poco con cabeza más fría. Si esto lo veo, existe, si encuentro pruebas de esto, ha de ser así, y si no, sencillamente lo descarto, ¿no? O sea, tenían hasta cierto punto un grado de objetividad bastante más que quizá otro tipo de científicos. Y lo otro es que, bueno, por ahí se concluye que podría tratarse de relictos neandertales, porque en esa época se tenía la idea, la imagen popular inclusive, de los neandertales como seres tontos, mucho más simiescos en facciones de lo que lo eran en realidad, de repente con una cultura casi nula, y ya después hemos descubierto que los neandertales quizás fueron incluso los creadores de cuestiones como el arte rupestre, o que de hecho ellos, hasta el Homo heidelbergensis se dice, ¿no?, probablemente conocían ya el fuego y tenían algún tipo de pensamiento abstracto. De modo que si este tipo de homínidos existiese y no conociera el fuego y tuviese estas características tan, digamos, en un punto casi medio entre el humano y el simio, no serían neandertales. En todo caso sería una supervivencia de una especie aún anterior, ¿no? Quién sabe, Homo erectus o algún otro, ¿no? Aunque creo que el erectus también conocía el fuego. Entonces aquí es cuando ya hay una serie de cosas, pero quizá lo más inquietante de todo es este asunto de que no se les haya estado viendo durante las últimas y convulsas décadas del Asia Central, el Cáucaso e incluso la región de la actual China y Pakistán. Y de Pakistán es del cual quisiera yo hablar, porque ahí aparece Barmanu. ¿Qué nos puedes decir sobre este poco conocido, pero es como si te das cuenta, como un cinturón, ¿no? Un cinturón de observaciones que va desde el Cáucaso con los almas, atraviesa el Asia Central, donde los nombres varían, y llega hasta Pakistán, que al final prácticamente es una cadena montañosa semicontinua e interminable, donde ya se le conoce como Barmanu. Y ahí nomás está ya un poco más hacia el este el Tíbet, donde nos hablan del Yeti, ¿no? Y ya si atravesamos una extensa porción de China y llegamos a Mongolia, encontramos otra vez al alma. O sea que no creo que sea una casualidad. Por favor, coméntanos un poco sobre Barmanu. Qué nombre tan imponente.
Sí, Barmanu es pues el nombre chitralí, el nombre pakistaní de lo que sería pues la versión del norte de Pakistán de un Bigfoot, un Yeti, un Almas, ¿no? Sería. Para mí es uno de los también homínidos más interesantes, primero, bueno, pues porque fue profundamente investigado por un investigador español. Eh, del cual pues siempre hemos aprendido mucho todos los que hemos querido investigar o conocer sobre estos asuntos por su visión de la vida y de la investigación, que ahora comentaré un poquito, y que es Jordi Magraner, el nombre. Y por otro lado, pues porque parece que debido a las especiales características geográficas o geológicas de la zona y valles muy aislados a grandísima altitud, con una climatología muy adversa, pues podría ser un lugar muy, muy factible para la posible pervivencia de algún ser de este tipo. Anatómicamente es muy parecido a lo que podríamos denominar un Bigfoot. Es corpulento, de gran estatura, velludo. En este caso, sí, tampoco no se les ha oído tampoco ningún lenguaje, sí emiten sonidos, tienen la facultad de utilizar algún tipo de herramientas y han tenido también una vida paralela, en algunos casos con conexiones, con los pastores y ganaderos, agricultores de la zona del norte de Pakistán, de Chitral. Para Occidente han sido muy conocidos gracias a la investigación de Jordi Magraner. Jordi Magraner era un zoólogo español que hizo casi toda su carrera en Francia. Llegó a trabajar para el Museo de Historia Natural de París, pues tuvo una reputada carrera. Conoció este libro de Posniet y Hebelmans a través de una compañera de trabajo que se lo prestó para leerlo, y este de El hombre de Neandertal todavía está vivo, que estaba basado en investigaciones que hicieron Hebelmans, Posniet y John Keel, famoso por sus estudios sobre Mothman, del Iceman de Minnesota, pues otro homínido que fue expuesto durante unas décadas en distintos lugares de Estados Unidos dentro de un bloque de hielo, y que se supone que era un ser que había sido capturado en Vietnam y había sido, pues eso, puesto dentro de ese bloque de hielo y comprado por algunos habilidosos hombres de feria, pues para sacar unos dólares en algunas ferias, en algunas barracas y esto, ¿no? Y que fue analizado someramente por Keel, Hebelmans y Posner, ¿no? Entre otros. Entonces, el libro está un poco basado en las investigaciones sobre ese homínido y otros más, ¿no? Que también sacan. Bueno, Magraner sintió interés por la existencia de esto y por la existencia de este Barmanu, del cual se hablaba, y empezó a hacer viajes al norte de Pakistán, financiados por sí mismo, y al final lo que hizo se estableció allí, estuvo años viviendo allí, años entre la comunidad Kalas, que es una comunidad muy curiosa, politeísta, de gente de tez blanca, de ascendencia indoeuropea, en mitad de los que algunos dicen que podrían ser descendientes de los antiguos griegos que llegaron con Alejandro Magno, y hay toda esta hipótesis. Sí, hay una mitología por ahí tan grande que incluso hay ONGs, organizaciones no gubernamentales griegas, que trabajan en la zona por este posible tronco común, ¿no? Que tienen ambas zonas. Bueno, pues el asunto está, porque ahí se entremezcla todo un poco. Estos Kalas son prácticamente una religión politeísta, las mujeres tienen ciertos derechos casi igualitarios con los de los hombres. Lo digo esto porque lo que vive en la región es una región muy, muy, muy convulsa de un Islam muy integrista y muy celoso de sus propias costumbres y muy poco favorecedor de otras creencias. Bueno, Magraner vivió entre los Kalas, se convirtió también en una especie de protector de ellos, ¿no? De líder, por así decirlo, al tiempo que iba haciendo sus investigaciones, ¿no?
Y en estas investigaciones... O sea que digamos, discúlpame, que esto es interesante, o sea, se integró con el pueblo Kalash prácticamente, se convirtió al modo de vida y a la fe Kalash también, algo así. No tanto a la fe, sino sí a su modo de vida. Él, bueno, vivía como ellos, vivía en una de sus casas, que la tenía alquilada a uno de la gente del pueblo, la vestía como ellos y aprendió el idioma local. Bueno, aprendió 4 o 5 idiomas locales porque él quería hacer las encuestas a pie de montaña, no a pie de calle, en este caso a pie de montaña, las quería hacer pues en el idioma local de los pastunes o de los calas de la zona. Inventó un cuestionario con 60 preguntas, mostraba imágenes a la gente a la que iba investigando. Entonces, pues casi todos, o por no decir todos, mostraban, o sea, eran los mismos datos, las mismas características fisiológicas y señalaban, pues, a este hombre de Minnesota, una especie de neandertal o imágenes de un neandertal, dibujos de un neandertal, era lo que los lugareños decían que era lo que habían visto, ¿no? Lo interesante de esto es que él encuestó a pastores y personas de distintos lugares separados por cientos de kilómetros y valles que no tenían contacto entre ellos, ni sabían de la existencia de los otros siquiera, ¿no? Entonces, esta coherencia en los datos recopilados, pues le hacía querer investigar más y mejor. Lo que pasa es que esto, bueno, al final esta investigación se quedó truncada porque Magraner fue asesinado en 2002 en su casa, posiblemente no, sino seguramente por esta rivalidad religiosa en la que se vio envuelto, ¿no? Por apoyar y promocionar y querer hacer que los Kalash tuvieran una preponderancia en la zona frente al vastísimo poder integrista que había a su alrededor, y porque para conseguir financiación para sus expediciones se enroló haciendo trabajos de transporte, ¿no? Él y su organización, con uno de los señores de la guerra de Afganistán, que bueno, pues estaba en franca competencia mortal contra los grupos musulmanes de la zona. Al final fue un problema, bueno, pues político, por así decirlo. Él estaba ahí solo, claro, evidentemente. Y bueno, la muerte no fue tampoco investigada, ¿no? Y bueno, pues eso, por desgracia, él murió y su investigación se quedó ahí paralizada. Yo conocí a un montañero en Madrid que había hecho una de las expediciones con él. Fue una cosa curiosa porque él se encontraba por la zona, tuvo conocimiento de la existencia de unos españoles, por allí un español y un par de franceses, no sé qué, y se enroló en una de las expediciones con Magraner para una de estas visitas que hacía a estos valles perdidos, ¿no? Encuestando gente. Y hablaba maravillas del método, de lo concienzudo que era, del interés, pues eso, por conocer las lenguas locales, por conocer todas las costumbres, para que no se le escapara nada, ¿no? Él quería, pues eso, estar siempre de primera mano y consiguió, pues bueno, pues recopilar muchos datos. Hay una web que se llama jordimagraner.com, que lleva su familia, una sobrina en concreto, en la que hay muchos vídeos, fotografías, dibujos de Magraner, dibujos del cuestionario que mostraba y muchos documentos en inglés, en francés, en español también, que se pueden consultar sobre este homínido que sería el Barmanú. Barmanú, al cual dedico un capítulo en Círculo de Buscadores, porque ya te digo que me parece que es una historia muy interesante, es una historia con un punto bohemio también, ¿no? Por parte de Magraner, que es pues eso, el científico reputado que lo tenía todo y que de repente deja su apacible y exitosa vida como zoólogo en París y se marcha pues a buscarse la vida y la muerte, en este caso, a un lugar recóndito del mundo, pues persiguiendo un sueño realmente, ¿no? No de otra manera, y pasándolo mal. Hace poco hablaba con su hermana, con Rosa. La hermana vive en Valencia y tengo contacto con ella, y porque recordábamos pues eso, el 20 aniversario de la muerte de Jordi, y me mandaba unos escritos por correo y unas fotografías y tal que había hecho de la última vez que Jordi
fue a visitarla, que habían sido unos meses antes de su muerte, ¿no? Entonces todo el mundo, él sabía que la situación era muy mala, había recibido amenazas ya y cada vez era peor, ¿no? Porque el integrismo era mucho más fuerte en la zona. Y entonces todo el mundo le decía que no volviera, porque había vuelto a España pues a recaudar fondos para seguir para allí con las investigaciones y con los Calas, ¿no? Eran sus dos leitmotiv en ese momento, ¿no? Y él decía que lo sabía, que sabía que su cabeza tenía precio, pero que había dos investigaciones que tenía que continuar. Una era la de pues mostrar al mundo la posible existencia de este Parmanu, del que él estaba seguro que sí. Y por otro lado, la de pues seguir sirviendo, protegiendo o auspiciando de algún modo a estos Calas que le habían acogido no como uno más, sino como uno de sus líderes y sus protectores. Es más, está enterrado allí con honores Calas y porque él siempre lo manifestó así, ¿no? Y ahí están sus restos, ¿no? La familia no los repatrió ni nada, pues por deseo de él. Uh-huh. Así es. Quizá muy aparte de este hecho lamentable, algo que no puedo dejar de mencionar también es que hay algo que comparten la región Kalash en Pakistán, donde se dice que se ha visto al Barmanu, con la región del Cáucaso, sobre todo el Cáucaso norte, ¿no? Y es que en ellos, muy aparte de que el alma o el Barmanu existan o no, yo creo que ya un buen indicio de lo aisladas que son es el hecho de la propia existencia de los Kalash, como un grupo pues que se ha mantenido bastante puro en sus costumbres, de una ascendencia distinta a lo que los rodea, una cuestión politeísta, ¿no? Rodeados de pueblos que se convirtieron mucho antes al Islam, ahí en unos valles casi inaccesibles en la zona de Pakistán, límite con Afganistán. Y en el Cáucaso, curiosamente, hasta fecha tan tardía como el siglo XIX, según tengo entendido, pues existía muchos grupos, muchas tribus, podríamos decir, que aún seguían siendo politeístas, ¿no? Inclusive la islamización, por lo que tengo entendido, de esa parte del Cáucaso y cristianización también de algunas partes fue muy, muy tardía. O sea, la zona de Azerbaiyán, sí, con Armenia, obviamente, que fue el primer país que legalizó el cristianismo en el siglo IV, se cristianizaron, también hubo zoroastrianos, mucho, pero ahí había como que un cordón montañoso en donde se mantenía. Y hasta ahora en Osetia, tengo entendido, hay una religión pagana muy antigua, ¿no? Entonces son grupos donde la gente no solo es conservadora en su modo de vivir, sino también se mantienen creencias, tradiciones, etcétera, porque la zona lo posibilita. Entonces, tranquilamente, quizá no solo es que estén estos grupos totalmente humanos, ¿no? O evidentemente, sino también algún grupo de especies anteriores a la humanidad actual, ¿no? Entonces es como que la zona perfecta para este tipo de supervivencias, no solo de nuestra especie, ¿no? Interesante el paralelo. Sí, claro, todas estas zonas aisladas y que contengan unas condiciones mínimas para la vida biológica, ¿no? Claro, son lugares muy propicios para encontrar sorpresas. Ahora ya no tanto, pero me viene el paralelismo con algunas zonas de la Amazonía que, bueno, pues poco a poco fueron exploradas y aparecían un gran número de tribus, ¿no? Que no habían tenido nunca contacto con el hombre occidental, por así decirlo, o con nuestra civilización, ¿no? Por así decirlo. Claro, esto trasladado a Mongolia, al Kirguistán o al Chitral pakistaní, pues la vista de esas comunidades chocan muchísimo y podría dar a pensar que estamos ante otra especie de humanidad, ¿no? ¿Cuándo no? Cuando son Homo sapiens como todos los demás, ¿no? Pero sí que como culturalmente es tan diferente, ¿no? Hay una diferencia cultural tan enorme, pues siempre puede dar que pensar. Pues el desconocimiento puede, en un principio al menos, dar a creer que estamos ante una nueva especie, una rama delgajada de la evolución, ¿no? Cuando no. Y en este caso al menos en algunos de los casos, por ejemplo en el caso de Zana que hemos comentado antes, parece que no está el caso, sino que estaríamos precisamente ante un pueblo extraño
en un lugar que no se le espera, ¿no? Por así decirlo. Y sobre todo que algo que tenemos nosotros por la formación que hemos recibido, etcétera, por la propia cultura que nos envuelve, es el pensar que siempre todos los grupos humanos sí o sí tienen que ir evolucionando, digamos, en progreso tecnológico, etcétera, más o menos a la par, pero no nos ponemos a pensar que puede haber grupos humanos, como los que mencionas, que por lo que están aislados y de por sí con lo que tienen están muy bien adaptados a su medio, no tienen esa necesidad, digamos, de generar más, ¿no? Porque con lo que tienen, pues ellos se llevan en su medio mucho mejor que nosotros en el nuestro, inclusive en el que necesitamos de muchos aditamentos tecnológicos y muchas cuestiones así para sentirnos a gusto, ¿no? Y ellos están muchísimo más adaptados, pero desde el punto de vista occidental u occidentalizado consideramos erradamente que son atrasados o incluso hasta casi al límite de lo humano, ¿no? Esto también habla mucho de a veces la pedantería que tiene la civilización occidental, lamentablemente. Sí, somos el ombligo del mundo y nada más lejos, desde luego. Sí, y justamente, pues, quién sabe, pueden existir incluso hasta ahora pequeños relictos, pequeños grupos humanos que hayan continuado con su vida tal cual la tenía toda la humanidad hace miles de años atrás. De hecho, los hay. Los grupos, por ejemplo, las Islas Andamán, estos grupos con los que ya ha habido algunos roces bastante lamentables en estas islas de las cercanías de la India. Los sentineleses, ¿no? Y ya los tenemos a ellos como un ejemplo de una sociedad que se ha mantenido tan igual como lo éramos toda la humanidad en la mal denominada Edad de Piedra, ¿no? Así que... muy agresivos, muy asalvajados desde nuestro punto de vista, muy reticentes al contacto. Ha habido algún caso con víctimas de por medio, ¿no? Es una zona en la que ni el propio gobierno indio aparecen sus funcionarios, porque bueno, pues es una zona pues realmente peligrosa, ¿no? Porque son pueblos que no han tenido pues contacto o no quieren el contacto y por lo poquito que se ha podido ver, pues parece que viven todavía pues como suponemos que se vivía hace unos cuantos miles de años, claro. Así es, como diríamos, son quizás los últimos seres humanos libres, quizás los últimos seres humanos al natural, no sé. Pero bueno, más allá de esto, yéndonos más hacia el sureste, ya para finalizar, nos encontramos con ni más ni menos que ese rosario de islas gigantesco que constituye lo que ahora llamamos la Indonesia. Y en la Indonesia se encontró los fósiles, los restos de uno de los homínidos que han permanecido hasta tiempo más reciente, de acuerdo al discurso oficial, pero que además está en la memoria popular por su pequeño tamaño. Lo apodaron el Hobbit, que es el hombre de flores, u Homo floresiensis en la isla que le da nombre, ¿no? Pero dicen que existen hasta ahora esos testimonios que nunca faltan, ¿no? Que dicen, oye, pero existe un ser llamado Orhan Pendek, tengo entendido, que muchos han querido ver en él una supervivencia de este Homo floresiensis, muy esquivo, por cierto, en pequeño número hasta tiempo actual. Esta quizás sería una bonita manera de culminar este especial criptozoológico de humanoides u homínidos. ¿Qué te parece? ¿Qué nos puedes decir de Orhan Pendek? Pues mira, Orhan Pendek sería, bueno, pues también la versión de Borneo, de estas islas de Indonesia, pues la versión del hombre salvaje, el hombre del bosque, del Bigfoot, del Yeti, del Almas, del Yowie australiano, pues de tantos homínidos. Si lo miras, Fernando, casi, no todos, pero casi cada cultura, región tiene alguna de estos hombres bestia en su mitología o en su actualidad incluso, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Que existan tantos relatos, tantas historias por todo el mundo, ¿no? Con tantas similitudes, ¿no? El Orhan Pendek sería otra de los posibles criaturas que podrían pervivir por la especial zona geográfica, orografía en la que vive. Estamos hablando de islas de grandísimo tamaño con gran cantidad de valles, montañas, selvas, zonas pantanosas, zonas donde no ha llegado el hombre todavía. Y no hablemos de Nueva Guinea, en la que hay
más de 1000 dialectos, más de 1000 idiomas diferentes debido al enorme aislamiento que hay entre cada grupo humano que vive en ellos, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de regiones que parece mentira, pero que están en parte de ellas aún inexploradas, ¿no? Entonces, la posibilidad de la existencia de este Orang Pendek, que tiene sus avistamientos, tiene su casuística, como todos, ¿no? Es posible también dentro de la posible pervivencia de este grupo de, pues bueno, pues de neandertales o de Gigantopithecus. Orang Pendek hay que distinguirlo del Homo floresiensis, sobre todo en el tamaño, bueno, aparte de la distinción geográfica, ¿no? De las distintas islas en las que se han encontrado, por su tamaño. Orang Pendek tendría un tamaño pues entre 1,80 y 2 metros, pues las características de pelo largo, fortaleza, bueno. Y el Homo floresiensis sería un ser que no alcanzaría sobre el metro 20 más o menos de estatura. Se ha hablado sobre el Homo floresiensis que, bueno, en principio se dio la noticia de que estaría bastante cercano en el tiempo. Sería un ser que habría desaparecido hace muy pocos, hablo de memoria, no sé, mejor 5.000 años atrás en el tiempo. Con lo cual, pues bueno, le daba esperanzas, ¿no? De que algún relato legendario hubiera podido pasar, ¿no? De algún modo entre generaciones, ¿no? Aunque haga mucho tiempo, o que incluso dentro que hubiera la pervivencia de algún grupo ahí, pues con algunas condiciones especiales que hubiera sobrevivido hasta ahora. Pero luego las investigaciones, pocos años después, nos lo llevaron como muchos más años atrás. Recuerdo que como a lo mejor 12.000 o 15.000 años atrás, ¿no? Con lo cual, ya pensar en que hubiera podido pervivir un grupo pequeño hasta ahora es muy, muy extraño. Pero no recuerdo el nombre, lo tengo ahí pendiente. Es un libro de un investigador norteamericano que ha salido hace 2 o 3 años. Está en inglés, me cuesta mucho trabajo leerlo en inglés, pero lo tengo ahí pendiente, en el que habla precisamente de nuevas investigaciones sobre este hombre de flores, y no solo de esto, sino de otros muchos grupos de homínidos de la isla e islas de alrededores que tienen tanta posibilidad de existir ahora mismo, o sea, que son actuales. Los hombres de los locales los ven ahora mismo, o sea, están teniendo encuentros con ellos, ¿no? Y que serían uno de tantos, como los hobbit, ¿no? Que vivirían en estas islas. Habrían formado parte de su mitología, como tantas veces, pero como tantas veces también la mitología parece que se convierte, la leyenda parece que se convierte en realidad, ¿no? O lo que antes era legendario ahora nos lo presentan de otra manera, como más realista, ¿no? Como de carne y hueso, que también puede ser que el paradigma haya cambiado. Tengo ganas de leer, es que no tengo aquí el dato, ese libro. Cuando lo lea, seguro que encontramos datos curiosísimos e interesantísimos sobre la mitología y la existencia actual de diversas formas de vida humanoide en esas islas, contadas por los propios locales, que seguro que nos dan un giro diferente a lo que sabemos hasta ahora de la posible existencia de estos seres en estas islas de Indonesia. El caso del hombre de flores, que parece que se cerró cuando se hicieron estas nuevas investigaciones y se dató en hace, pues eso, 12, 10, 15.000 años, no recuerdo, parece que se reabre con las investigaciones de este investigador norteamericano, que no es antropólogo, que no recuerdo su nombre, y son 2 libros realmente los que ha sacado, en los que creo que se puede haber sorpresas, ¿no? En cuanto a datos nuevos, y bueno, pues abrir la mente para la posibilidad de esta existencia nueva en estas islas. Así que bueno, yo me emplazo a mí mismo que cuando lo lea y saque las conclusiones así un poco, yo os lo cuento, a ver qué pone ahí. Muchas gracias por ello, Javier. Pero ahora, has mencionado, un tema lleva a otro, así es. Están como concatenados. Y tú has mencionado la pervivencia de estos seres, probablemente ya inexistentes, pero sí reales, vivos, hasta un tiempo geológicamente reciente, ¿no? O sea, miles de años, pero no tantos, como el posible origen, pues, de cierto folclore, ¿no? Cierto recuerdo que se va transmitiendo, aunque ya desfigurado de generación en generación en ciertos lugares, en este caso quizá en las islas de la Indonesia, pero eso me hizo recordar
que leí por ahí un artículo hace un año atrás quizá, en la internet, sobre un ser del que se habla en un lugar bastante más cercano a ti, que le llaman el Basajaun o algo así, en la zona de la península ibérica, creo que por el País Vasco, que algunos dicen quizá no exista, pero esté basado en recuerdos ya distorsionados de los últimos encuentros entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis, y la sorpresa entre una especie y la otra, tan parecidas y a la vez quizá tan diferentes si en su comportamiento o quién sabe si en alguna otra cuestión, ¿no? Sí, España es un país muy rico desde el punto de vista criptozoológico y desde el punto de vista hominológico también, a pesar de estar en Europa, de lo pequeño que es y todo esto. Y Basajaun sería es nuestro Yeti español, por así decirlo, ¿no? Basajaun tiene esa parte mitológica. Se lea en la mitología vasca y vasco-navarra del norte del país, ya cerca de la zona de los Pirineos, fronteriza con Francia, toda esa zona, ha formado parte de la mitología de la leyenda desde siempre. Es uno de los seres legendarios de la mitología vasca, junto con la diosa Marí, Basajaun, hay varios de ellos. En un principio, Basajaun es una especie de gentil, una especie de hacedor, el señor de los bosques, que en la leyenda ha enseñado a los hombres pues a utilizar algunas herramientas, a cultivar, a culturizarse de algún modo, ¿no? Ha tenido esa especie de visión como un gentil, como pues eso, el señor de los bosques. Pero como decía antes, la leyenda a veces se convierte en realidad y desde al menos finales del siglo XVIII, 1700 y algo, 1760, 70, hay datos registrados, documentados, libros, documentos de la época, de encuentros con estos hombres salvajes, con estos Basajaun, en esta zona, en esa línea imaginaria del País Vasco, Navarra, Pirineos, Pirineos aragoneses, Pirineos catalanes, hasta desembocar en el Mediterráneo, en esa franja, en esa cordillera. Es una zona montañosa, algunas zonas también prácticamente inaccesibles, que también algunas zonas de galerías subterráneas que son propensas a donde se supone que hay. Y desde entonces, eminentes antropólogos, científicos de todo tipo y testigos de todo pelaje han tenido contacto con, bueno, pues con lo que diríamos los Bigfoot del norte de España, hasta época recentísima. Recuerdo en el blog estuvimos haciendo una campaña, descubrí un caso que le bauticé porque si no es muy difícil de referirse a los casos si no les das un nombre a veces, ¿no? Entonces este era el Yeti de Irún, porque había aparecido cerca de esta localidad guipuzcoana, ¿no? El Yeti de Irún. Fue un caso en el que había una fotografía incluso, una mala fotografía, como casi siempre, en el que un padre y una hija en un paseo habían escuchado primero unos berridos extraños, unos ecos, habían olido después, que es otra de las características de estos hombres salvajes, olido después algo como si fuera un animal muerto, ¿no? Y visto, por último, a una criatura de aspecto simiesco, que iba a gran velocidad, corriendo de un modo bípedo a gran velocidad, peñas arriba, dicen que de ninguna manera como un humano podría hacerlo, hay una fotografía lejana y mala de ello, y bueno, pues esto fue como en 2017, me parece, que se produjo esto. Buscamos a los testigos, pudimos hablar con ellos, nos comentaron, desaparecieron porque no querían tampoco mucho ruido mediático. Esto proporcionó una expedición a la zona de un grupo de exploradores, de geólogos, biólogos franceses que viven en el sur de Francia, que conocen muy bien la zona, buscando referencias donde se habían producido las fotografías y todo esto y tal, que es un grupo también que lleva años haciendo expediciones a la zona de los Pirineos, tanto en la vertiente francesa como en la española, buscando evidencias de la existencia de yetis, de Basajauns, en la zona. Ya en la zona de los Pirineos catalanes, por así decirlo, más hacia el este,
Hay otra versión de yetis, de hombres salvajes, de menor tamaño, más simiescos, más terribles, que son los simios en catalán, ¿no? Que tienen una horrible historia de desastres de todo tipo, desde la Edad Media hasta mediados del siglo pasado, en las comarcas catalanas y del sur de Francia, de saqueos, violaciones, raptos, muerte de ganado, provocando hambrunas de todo tipo, ¿no? Incluso capturando a alguno de estos seres que fue supuestamente exhibido a finales del siglo XVIII por algunas ferias y algunas localidades catalanas. Con lo que vengo a decir que toda esa pequeña zona, que pueden ser a lo mejor unos 300 kilómetros de largo por no más de 50 de ancho, toda esa zona está plagada de historias, leyendas, algunas fotografías también, muchos testimonios, atestados de la Guardia Civil, de las fuerzas de seguridad, levantando acta de la presencia de seres de este tipo, ¿no? Porque han producido algún destrozo, han tenido algún encontronazo con... Recuerdo un caso, por ejemplo, en Huesca, en Peñamontañesa, en los años 78 me parece que fue, un grupo de leñadores que estaban cortando árboles en una zona, se encontró con un homínido salvaje, con un hombre salvaje, que les atacó lanzándoles piedras y ramas de árbol, ¿no? Hasta que logró huir por el bosque, ¿no? El mismo que un año después fue visto por otro grupo de personas, ¿no? Quiero decir, es una zona que, curiosamente, perteneciendo a un lugar muy industrializado, quiero decir, ¿no? Que parece que allí no puede suceder nada. La zona de los Pirineos en general es una zona muy mágica, muy llena de todo tipo de historias paranormales, de homínidos, de seres extraños en sus lagos, de luces extrañas, aunque suene un poco así a broma, gnomos, elfos, entidades maléficas. Es una zona muy mágica, muy curiosa, llena de todo tipo de... Quizá ahí esté la respuesta, más que en algo plenamente biológico, porque como en Estados Unidos, en la zona donde aparece Bigfoot, también hay presencia de elementales de la naturaleza, de ovnis, a veces incluso ya bochornosamente cerca y hasta relacionados directamente. Entonces, como en Monte Shasta, por ejemplo, entonces a veces ya tú dices, tanta cercanía no puede ser coincidencia, sino quizá incluso causalidad o relación, ¿no? Sí. Totalmente. Y en el caso de cuando tú has mencionado algo que, bueno, un personaje, que también he leído por ahí algunas de esas crónicas que después se pierden en internet y que tú no sabes si son verdad, son mentira o están a caballo entre ambas cosas, más un añadido de imaginación y creatividad. Cuando tú has mencionado a la diosa Marí, que tengo entendido que es más del País Vasco, de la mitología vasca, leí alguna vez allá en mi perdida adolescencia, entre datos de blogs ya inexistentes y yo metido en cuestiones de misteriológicas, como les decía, que había casos de personas que se habían encontrado, niños sobre todo, con extrañas damas de blanco que los habían cuidado sobre todo en bosques de esa zona y que muchos relacionaban con antiguos relatos de la diosa Marí o de este tipo, y que obviamente en un tiempo más reciente ya la mayoría lo ponía como una aparición mariana, ¿no? Entonces, muy aparte de las idas y venidas de los homínidos que son motivo de este programa, parece que también en la misma área interactúan hasta criaturas ya, digamos, no sé si espirituales o de qué tipo, pero que mutan su apariencia o muta la conceptualización, la definición que tenemos de ellas a través de los siglos, pero al final sería el mismo fenómeno y quién sabe, como digo, si lo uno estaría relacionado con lo otro. Quién sabe si realidades interdimensionales, dirían por ahí algunos más actuales. Sí, sin duda, porque, bueno, en este caso Marí o Madri, según la zona en la que se trate, sería
es la diosa principal, por así decirlo, de la mitología vasca, y sí que es cierto que yo estoy convencido de que cada momento cultural, cada momento histórico, crea paradigmas diferentes y hace que nuestra visión de las cosas ante la misma cosa sea una visión diferente. Eso está claro, ¿no? Y tú lo has comentado hace un momento. Lo que en un momento podía parecer como la diosa Mari, que es una diosa precristiana, perdón, totalmente, ¿no? Pues apegada a la naturaleza, a la montaña, pues incluso al clima, a todo esto. Luego se convierte en una aparición mariana, en una ninfa del bosque, una dama de blanco, o en un ser extraterrestre, o en un ángel, ¿no? Venido del cielo. La interpretación que le demos variará de nuestro momento histórico y nuestro acervo cultural, eso está claro. La mitología vasca es muy compleja es muy difícil de explicar, sobre todo para alguien que no la ha asimilado desde pequeño. Hay que haber nacido allí y haberla conocido desde pequeño para tener esa sensación, esa idea, ¿no? Incluso todavía, hoy en día, aparte del folclore que puede haber alrededor de estos dioses vascos en las festividades y tal, hay unas creencias y hay una especie de creencia animista que está como un subterfugio, ¿no? Por debajo de las creencias diarias de la calle, de tal, y que convive con el cristianismo vasco, que nos hace pensar todavía en estos ritos antiguos, estos ritos precristianos, como que todavía existen. Y Marí, de algún modo, pues, o Marihuena en Aragón, que también tiene sus reminiscencias, seguiría existiendo como una diosa creadora y benefactora que se presenta pues a través del tiempo de distintas maneras ante nosotros, pero que sigue siendo, en este caso, la misma diosa, ¿no? La misma divinidad con distintos ropajes, por así decirlo. Pero ya digo, lo del tema de la mitología vasca es muy, muy, muy complejo, muy rico, muy interesante, pero muy complejo. No es difícil de categorizar y de simplificar, la verdad es que sí. Es un tema muy interesante, pero me resulta muy complicado siempre cuando lo rozo. Así es, Javier. Bueno, quiero agradecerte por este magnífico programa en el que hemos empezado hablando de un dragoncillo, hemos pasado por humanoides que no eran tales, que eran muy humanos, como el caso de Sana, humanoides que podrían existir y otros que quizá no tanto, y hemos desembocado, como no podía ser también de otra manera, incluso en una esfera más entre lo espiritual y lo quizá mitológico, quizá más real de lo que queremos pensar. Por supuesto, también hemos hablado de tu libro Círculo de Buscadores, que está disponible en España en físico, pero en el resto del mundo de manera virtual. Se puede conseguir en tiendas virtuales como Amazon. Así que hemos hablado de todo un poco, pero siempre girando alrededor de el maravilloso e impactante mundo de la criptozoología. Quizá quisieras decir algo más ya a modo de despedida, amigo. Nada, que lo que espero es que hayan pasado un buen rato con estas historias, que les haya despertado la curiosidad, que lean, que investiguen, que se compren un libro, que vean una revista, un artículo en internet, que hablen con sus amigos de estos asuntos, porque no son asuntos freaks o asuntos bizarros. Detrás de esto hay mucha investigación en antropología, en folclore, en biología, en comunicación de todo tipo, en sociología, en psicología, en multitud de ciencias, ¿no? Que al final te hacen entender un poco mejor la vida que nos rodea. Así es, Javier. Algún día la criptozoología se transformará en zoología de pleno derecho y se enseñará en las grandes cátedras del mundo. Un gran abrazo hasta allá, hasta Valencia, España. Y estoy seguro que pronto volveremos a conversar. Por cierto, tus blogs, tu blog Criptozoología en España y el otro es... Criptobotánica. Criptobotánica. Eso es. Para aquellas personas que les interese
algunas plantas, y no estamos hablando, ya anteriormente hemos dedicado un programa al respecto, no, Sí. no solo una flor extraña, una flor bonita que no volverás a ver, sino incluso algunos árboles inquietantes que hasta te pueden hacer cosas un poco de terror. Árboles devoradores de hombres, películas freaks, en este caso sí, sobre plantas asesinas, uso mágico de las plantas también en muchas culturas, árboles milenarios y legendarios que tienen mucho que contar. Es un blog diferente donde encontrar, bueno, pues cosas curiosas para pasar el rato, sobre todo los relatos de exploradores del siglo XVIII, XIX y XX en regiones inhóspitas buscando plantas extrañas y asesinas. Esos son muy interesantes y muy motivadores, podríamos decir, sí. Sí, por ahí veía, bueno, de ahí buscando más en internet, que había un árbol de estos que agarraban personas y les hacían, como digo, maldades, ¿no? Por decirlo menos, que le llamaban el yatebeo. O sea, sí, ¿qué tal nombre, no? O sea, ya te lo está diciendo todo, es como que te está mirando, aunque tú no lo crees, y de ahí te va a convertir en parte de su ser. Sobre el yatebeo y otros muchos árboles de ese tipo pueden encontrar la historia completa en este blog de Criptobotánica si les apetece echar un vistazo. Y tanto en este como en el de Criptozoología en España, además, encontrarán enlaces a otras páginas muy interesantes, libros que se pueden descargar gratuitamente en PDF, programas de radio, vídeos, un poco de todo para estar un poco al tanto de todo este fenómeno. Nuevamente, muchas gracias, Javier. Como digo, será hasta una próxima ocasión en Misterios al Anochecer y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y bueno, para quienes nos hayan acompañado hasta aquí, muchas gracias, un fuerte abrazo y será hasta el próximo sábado. Igual, ponemos un poquito de música como para cerrar Misterios al Anochecer y, como digo, hasta el próximo fin de semana y también en Misterio Infinito Perú en YouTube, para los que quieran revisar viejos programas y también compartir y ver nuevamente este de aquí ya en formato video. Un gran abrazo, saludos. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.